Hoy se produjo una violenta jornada de protestas que generó graves daños en la comuna de Providencia. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña a esta hora el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Ahora, aprovecho lo que estábamos comentando justamente al inicio. ¿Cómo evalúa usted lo que está sucediendo no solamente hoy, sino durante las últimas jornadas, cuando tenemos un país dividido entre manifestaciones con demandas sociales y la cara más amarga, negativa y a condenar, que es justamente la delincuencia, saqueos, violencia, enfrentamientos entre distintos sectores? Bueno, muy positiva las manifestaciones de la ciudadanía en todo el país, sin duda. Sobre todo cuando es con alegría, cuando es convocando, cuando comparten con otros, cuando se manifiesta como corresponde en una democracia y en un país libre y un país civilizado. Muy mal, realmente muy mal los hechos de violencia, los saqueos, las agresiones, los abusos, todo lo que significa el pillaje, el vandalismo, lo peor de lo nuestro, como dicen. Y eso hay que condenarlo sin duda. Y también mal cuando se producen abusos, mal cuando se actúa con exceso de violencia por parte de los agentes del orden. Y eso es algo que también va exacerbando los ánimos de uno u otro lado. Eso me parece tremendamente negativo. Pero en esto hay que tener fe y esperanza que los cambios que se están generando son para mejor. Nosotros necesitamos avanzar a una sociedad bastante más equilibrada, más justa, más igualitaria, donde haya más equidad social. Por eso es que hemos llevado adelante acá en el Senado llamémoslo así, un marco de entendimiento con el nuevo ministro de Hacienda que permita enfrentar la agenda social que requiere de gastos permanentes. Cuando hablamos de mejorar pensiones, hay que tener los recursos mes a mes, todos los años y de manera indefinida. Para poder financiar eso se requieren también ingresos permanentes. Por eso es que en este marco de entendimiento para una nueva reforma tributaria, nosotros hemos estado dispuestos a dos cosas. Una, a que existe una mayor recaudación. El proyecto anterior no recaudaba más, al contrario, se le entregaban gratuitamente, se le regalaban 830 millones de dólares a los más ricos. Ese acuerdo que se hizo en la Cámara de Diputados, en mi opinión, fue tremendamente negativo, porque se estaba dando una señal en contra de lo que el país estaba requiriendo. Para financiar gasto social necesitamos más recursos, no menos. Y ahora este proyecto va a recaudar del orden de 2.000 millones de dólares, aporte que va a ser fundamentalmente por lo que se ha llamado los más ricos entre los ricos. Es decir, los que tienen más y muchísimo más van a aportar más para financiar parte de la agenda social. Eso para nosotros ha sido lo fundamental porque entendemos que es beneficioso para el país y lo que la gente está demandando, no solamente en pensiones, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en transporte público. Creemos además que la señal que estamos dando desde la oposición de actuar acá en el Senado en acuerdo, todas las bancadas de oposición, en un diálogo abierto, transparente en las instancias del Senado, en la institución del Senado, es importante. Ahora, pero considerando los tiempos, porque evidentemente es uno de los puntos, la agenda social, que se ha dicho desde el gobierno que podría ir bajando la temperatura para justamente llegar a una situación donde haya cambios, pero finalmente las personas puedan vivir en paz, que es justamente lo que ya muchos están señalando con bastante fuerza y es evidente. ¿Cuándo puede haber un acuerdo? Porque el día de ayer ya el ministro de Hacienda, con respecto a la reforma tributaria, señalaba que había un borrador de acuerdo, que el día de hoy se conocerían más detalles. Él no dio detalles, el senador Carlos Montes, también el presidente de la Comisión de Hacienda, entregó algunos puntos, pero ¿cuándo se llega a un acuerdo? ¿Cuándo se sigue avanzando en este tema para, de alguna manera, ya llegar a soluciones y, finalmente, medidas concretas? Estamos avanzando, efectivamente, durante todo el día de hoy. Han estado trabajando los técnicos y los asesores altamente calificados que han estado trabajando con la oposición, donde hay exministros de Estado, exdirectores de los servicios, gente altamente calificada. Y estamos trabajando en el detalle. Yo no quisiera entrar mucho al detalle porque justamente estamos en plena conversación, pero la voluntad nuestra y la voluntad del nuevo ministro Briones es tener esto hoy día en la noche o a más tardar mañana en la mañana, de manera de tener, por un lado, las indicaciones y las sustituciones al proyecto actual y, por otro lado, también tener definido lo que vamos a hacer en los próximos 3 meses. Porque lo que no abordemos en este proceso tributario vamos a tener que complementarlo en aquellas áreas que son altamente técnicas y que requieren de un estudio mejor. Por ejemplo,
lo que se ha llamado el ver si se va a aplicar o no nuevas condiciones a la ganancia de capitales, que es uno de los temas que ha estado también encima de la mesa. Por ahora le estamos aplicando en este entendimiento de acuerdo un impuesto, una sobretasa, llamémoslo así, a las contribuciones del patrimonio inmobiliario de los más ricos entre los ricos. Y eso, en nuestra opinión, de acuerdo a lo que nos han informado los técnicos de impuestos internos del propio gobierno, puede recaudar unos 500 millones de dólares. Hay otros elementos que también el mismo sector va a aportar con otros ingresos y, por supuesto, lo que ya venía contemplado en la reforma anterior, por ejemplo, con la boleta electrónica y otros elementos que nos va a permitir una recaudación de 2.000 millones de dólares. Senador, y en ese punto, sin entrar en detalle, obviamente se sigue conversando, pero ya por lo menos se ha hablado bien técnico, bien práctico de este impuesto que iría a lo inmobiliario, partiendo de los 200 millones de pesos de las propiedades. Y han habido algunos... ¿Sí? Eso no es así. A ver, conversemos un poquito de eso, porque la cifra empieza a quedar como escrita, pero evidentemente, como usted dice, se sigue conversando, se sigue discutiendo y todavía no hay una claridad. Muchos han dicho que si ese es el rango donde se parte con el impuesto, se estaría afectando también a una parte de la clase media, quizás más alta. Efectivamente, yo quiero aclarar eso, porque efectivamente fue una idea que se expresó y por eso a veces no es bueno dar opiniones o adelantar detalles cuando uno está en plena conversación. De lo que estamos pensando es partir de los 350, 400 millones de pesos en el avalúo fiscal. Por lo que decía recién, a nosotros nos interesa que en esta fase los súper ricos, los más ricos entre los ricos, como se dice, sean los que realmente aporten. Así lo han manifestado ellos también y a mí me parece que nadie se puede negar con las necesidades que tiene el país hoy día de financiamiento permanente para financiar política social hacia los sectores más vulnerables que requieren gasto permanente, es fundamental tener garantizados esos recursos. En este marco de entendimiento también es muy importante, nos interesa que haya inversión, que la economía se recupere, que haya activación de la economía. Y por eso es que también hay una serie de normas que benefician mucho más a las pymes, al emprendimiento, a la innovación, que es donde se da el empleo que tanto necesitan los chilenos y ojalá un empleo de mejor calidad y mejor remunerado. Así que tenemos que ir equilibrando estas cosas. Y lo más importante es que esto lo hemos hecho en conjunto, además, en la oposición, todos los senadores de oposición. Hemos conversado con nuestros colegas también de gobierno, lo hemos hecho en la institucionalidad del Senado, en las comisiones de Hacienda, aquí de manera transparente, abierta y, lógicamente, estableciendo un diálogo que permita recursos para ir en apoyo a la gente que hoy día requiere de apoyo, sobre todo en esta agenda social que la ciudadanía ha priorizado con tanta fuerza. Ahora, en esa institucionalidad juega un rol importante los partidos políticos. Le hago la pregunta, el presidente de su colectividad, Fuad Chahín, ha sido crítico de lo que se conoce hasta ahora de este acuerdo que, insistimos, como usted decía, se sigue trabajando. Ha hablado de publicidad engañosa, ha hablado de decepción. ¿Cómo finalmente se llega a un acuerdo de todos? Porque claramente esta reforma o nueva reforma tributaria va a tener que pasar, si es que pasa sin ningún problema por el Senado, por la Cámara de Diputados, y aquí sabemos que los partidos de alguna manera tienen mucho que decir. Bueno, las decisiones que corresponden a los diputados y a los senadores se toman en los diputados y en los senadores, y eso se hace en el Congreso Nacional. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de decidir. Desde el inicio de la discusión de este proyecto tributario, cuando llegó al Senado, nosotros dijimos que analizábamos el proyecto en su mérito. Y en su mérito, analizando el proyecto desde el inicio, llegamos a la convicción de que era un mal proyecto, que era un mal acuerdo el establecer la reintegración que hizo el presidente del partido al que usted alude y lamentablemente algunos diputados nuestros, que generó un gran conflicto. ¿Por qué es un error? Porque ese proyecto, tal como está, esa reintegración, le daba 830 millones de dólares a los más ricos, en circunstancias que nosotros siempre dijimos aquí necesitamos más recursos para financiar la agenda social. Es decir, este sigue caso, fundamentalmente pensiones. Sí, perdón, senador, ¿sigue la división entonces en la democracia cristiana con respecto a la reforma tributaria? Usted lo decía, ya había una división con respecto al acuerdo previo a la Cámara de Diputados. Le estoy diciendo que el proyecto que llegó acá de la Cámara de Diputados, en nuestra opinión, fue un mal proyecto y desde el inicio dijimos que íbamos a rechazar la integración. El corazón de la reforma era, según el gobierno del presidente Piñera y el ministro Larraín, era la reintegración. A nosotros nos parecía un error político grave. Y ese error lo hemos corregido. ¿Y lo hemos corregido de qué manera? Cambiando el eje. Y en eso el gobierno ha sido realista, porque es también la calle la que terminó de matar el corazón de esa reforma.
¿Por qué? Porque la calle lo que está pidiendo es tener más posibilidades de mejorar en calidad de vida, avanzar hacia una mayor igualdad. Y esa reforma iba en el sentido contrario. Hoy día lo que estamos acordando va en el sentido correcto. Pagan los que tienen más y se financia a los que necesitan más. Fundamentalmente, vuelvo a insistirle, pensiones, porque ese es un gasto permanente que requiere ingresos permanentes y eso usted lo hace recaudando más impuestos año por año. Así es que nosotros hemos decidido, de acuerdo a lo que nos corresponde, le aseguro yo que este es un acuerdo que va a ser muy mayoritario. He hablado con muchos diputados de oposición y también de gobierno que van a terminar respaldando esta propuesta. Senador, ¿nota un cambio sustancial en la presencia, en este caso, del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con respecto a las conversaciones que usted sostuvo y también críticas que hizo públicas contra el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y por sobre todo también, no solamente apuntando al secretario de Estado, sino también a la mirada que tiene el Ejecutivo en su completo, en su lleno, con respecto a una reforma estructural que ha sido parte de su gobierno? Hay un cambio, sin duda, en lo que es la agenda política del gobierno. Ayer nosotros nos reunimos todos los senadores de oposición con el ministro de Interior y el ministro de Hacienda. Y ahí, aparte de dar a conocer este acuerdo a todos los senadores de la oposición que habíamos participado y hemos estado de acuerdo con esta nueva propuesta, ahí se acordó, por ejemplo, que en materia de pensiones se separa el proyecto de pensión y primero se aprueba todo lo que es el pilar básico solidario, todo lo que son las pensiones básicas solidarias y también el ministro dijo con claridad que se iba a allanar a que pudiéramos entrar al pilar contributivo y además a colocarle solidaridad para poder mejorar las pensiones a los que están hoy día o son afiliados a la AFP. Ese es un cambio radical y sustancial que nosotros también planteamos con anterioridad y ese es un debate que hemos venido dando desde el inicio de esta discusión. Así es que a mí no me cabe duda que ha habido un cambio porque la realidad del país cambió. Y el gobierno hoy día tiene que entender que para el presidente Piñera, que decía que Chile era un oasis en América Latina, que él era el líder mundial y hoy día no podemos hacer la PEC, no se puede hacer la COP25, estamos en una situación crítica con un crecimiento que va a ser muy bajo, con problemas serios para la recuperación económica y la estabilidad política y social que necesita el país para tranquilidad y seguridad de las personas, no cabe duda que el cuadro es completamente distinto. Y por algo se está expresando a la gente en las calles. Y yo lo que creo es que en la medida que sigan manifestándose, por supuesto de manera pacífica, tranquila, alegre, con propuestas, y todos vayamos entendiendo que hay que avanzar hacia un nivel de mayor justicia y equidad social, entonces ahí podremos empezar a pensar que hay posibilidades de construir un Chile mejor. Sí. Para todos estos cambios, senador, y los que también van a ir siguiendo y desarrollándose, podríamos decir, voy a un punto clave que también va a ser parte de la discusión. ¿Usted cree que el Estado tiene que entrar a financiarse de manera internacional? Me refiero a los fondos soberanos, que sabemos que siempre ha sido un tema bien delicado cuando hay políticas públicas. Claro, porque por un lado está la reforma tributaria, lo que puede recaudar, pero evidentemente y sumando lo que van a ser los costos que va a generar la cara más amarga de este estallido social, evidentemente las cuentas van a ser bien complicadas. Bueno, estamos tratando el presupuesto de la Nación y no cabe duda que aquí ha habido que reestructurar en las prioridades de lo que se va a financiar el próximo año, orientado a una agenda social y también reestructurar respecto a lo que van a ser los ingresos y de dónde van a salir los recursos. Tú tienes razón, para paliar el déficit que hoy día y el desfinanciamiento que tiene este presupuesto, hay que echar mano a los fondos soberanos. Pero eso usted lo puede hacer una vez o dos veces, pero no puede pensar que va a estar recurriendo siempre a eso, porque eso al final es pan para hoy día, pero es hambre para mañana. En algún momento, y lo otro es la deuda, aumentar el gasto fiscal con deuda, pero esa deuda en algún momento hay que pagarla. Ya sabemos lo que sucede o lo que ha sucedido en otras economías, que cuando no se manejan bien estos elementos, los países terminan quebrando. ¿Y quiénes pagan los platos rotos? Lo paga la gente, lo pagan los más pobres, los más vulnerables. Es la situación de Argentina, es la situación de Venezuela, es la situación en Ecuador, en Nicaragua, en toda Centroamérica. Entonces, en esto también nosotros tenemos que ser capaces de entender que de manera responsable, de manera seria y equilibrada, hay que atender a la demanda social, hay que hacer reformas estructurales, hay que avanzar en mejorar nuestra Constitución o cambiarla en los aspectos esenciales, pero también hay que entender que el crecimiento y el desarrollo económico bien distribuida, esa riqueza es lo que permite a un país darle estabilidad. Senador Jorge Pizarro, nuevamente muchísimas gracias por conversar a esta hora con nosotros en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, gracias.